Tenemos información interesante para Call of Duty Mobile. Por fin llegó la aplicación donde puedes conseguir skins míticas y probar todo lo nuevo. Así es amigos, en este video te diré cómo descargarlo. Ahora los bots podrán usar carros en Battle Royale y animaciones en tercera persona. El sistema de maestrías también tendrá cambios y una nueva clase bien rota. Nuevos camuflajes, ya llegó Homelander y más cambios que llegarán en la nueva temporada. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video hablaremos de los nuevos cambios que se vienen para el juego en la próxima temporada y también de la nueva aplicación de pruebas. Antes que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. De esta manera te mantienes informado de lo nuevo que está llegando al juego, pero si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos a continuar. Primero que nada te quiero comentar que la colaboración con Opanchu ya está disponible, ya están los eventos, ya está la caja fuerte, eso por si no estás enterado. Yo la verdad ya tiré mis boletos, esperaba conseguir por lo menos un personaje, si era el principal mucho mejor, pero no me tocó el principal, sin embargo me tocaron dos más con 8 boletos. Yo creo que me fue demasiado bien porque me tocó este verde militar y también el de color café que son demasiado tácticos. También te recuerdo que la skin de la paloma está pronto a llegar, así que si no quieres gastar en esta caja no pasa nada, espérate a la otra porque también la vas a poder conseguir. La fecha exacta no la tengo, pero se dice que podría llegar el 18 de junio, así que falta poco, hay que esperar. Mientras tanto pasemos con los cambios. Ahora sí que se pasaron bien de lanza y es que resulta que ahora los bots van a poder usar vehículos y amigos se van a poder subir a motos. Por lo que estuve viendo no saben conducir muy bien, pero eso es normal, hasta tu compa anda chocando con todo lo que ve. Sin embargo el simple hecho de que se suban a las motos ya está un poco raro porque después no vas a distinguir si viene un bot o viene un equipo completo. Cabe destacar que esto es lo que se ve en la beta, es decir todavía no se dice que vaya a llegar a la global, sin embargo si está puesto es porque efectivamente pronto lo van a agregar. No te esperes, ahora te muestro cómo instalar la beta, pero antes te muestro otro cambio que me pareció demasiado interesante. Como sabemos en el juego se puede conseguir puntos de experiencia en nuestra arma después de subirla al máximo nivel y esto se convierte en maestría. Una vez tengamos nuestra arma al máximo nivel, que sería el rango de maestro, nos deja la opción para cambiar de nombre. Si después de eso sigues ganando puntos, puedes entrar en el top de las armas, pero eso sí, ya no ocupas tener ninguna chamba. Sin embargo en la próxima temporada parece ser que 3500 puntos no será lo máximo, ya que puedes observar en esta imagen que hay 4500 puntos. Además el icono se ve diferente, se ve mucho más pro y debo decir que me gusta más. No está claro si es un nuevo rango de maestría o es el mismo con nuevo icono y con más puntos, pero de cualquier manera es un cambio interesante. La beta de la próxima temporada ya está disponible amigos, de hecho hoy en la mañana lo acabo de instalar, puedes ver que estoy aquí en el juego y por instalarlo nada más nos dan un montón de cosas. Esta beta está disponible tanto para Android como para iOS y entre las cosas que nos dan son las nuevas clases, nuevas ventajas si es que llegan y por supuesto armas míticas y legendarias. En la descripción estarán los enlaces, para la versión de iOS es un poco más complicado, deberás descargar esa aplicación que ves en pantalla, pero para Android solamente descarga e instala. Pesa por ahí unos 400 megas, la verdad es que esta aplicación no está nada pesada, sin embargo cuando entres te va a pedir que descargue sí o sí alrededor de 400 gigas. Evidentemente todas las recompensas que te lleguen directamente al buzón están limitadas a lo que dure la prueba, pero aún así las puedes disfrutar. Lo que sí te voy a pedir es que no vayas solamente por las míticas, sino que pruebes todo el nuevo contenido para que de esta manera si algo está mal mandes tu reporte y de esta manera se pueda mejorar. Al final de cuentas es el objetivo principal de esta beta, así que amigo eso para que lo tengas bien en cuenta a la hora de que juegues. Algo que preguntan demasiado es que si se puede usar la misma cuenta que se usa en la global y la verdad sí se puede, sin embargo tus cosas no van a estar porque son aplicaciones distintas. Pero si no quieres bajar la beta no pasa nada, recuerda que no todo el mundo puede entrar, es limitada, así que apúrate. Aún así tranquilo que te muestro todo lo que va a estar llegando o lo que se puede ver. Malas noticias para COD Mobile. Amigos, acuérdense que hace poco les comenté que se viene una nueva clase que es como una carga eléctrica, de hecho la puedes estar viendo por aquí. El efecto que tendrá esta habilidad o esta nueva clase cuando lo lances a tu enemigo es que su velocidad va a disminuir y además empezará a disparar como loco sin ningún tipo de control. Una vez lanzado conseguiremos un poco más de velocidad, sin embargo aquí está la mala noticia y es que parece ser que esta habilidad tendrá bien poquito alcance. Esperemos que esto lo mejoren porque de lo contrario más que una habilidad parece que es un equipo táctico, no parece que sea algo bastante bueno.
En un video anterior les comenté que se viene un nuevo camuflaje de colaboración y les mostré este que se llama Kenle Cobalt, pero este no es el de colaboración, este parece ser que será el del torneo. Este camuflaje se parece muchísimo al que está actualmente en contenedores, básicamente cambia un poquito el color de rosa a morado y ya está, pero sí tendremos otro camuflaje de colaboración. El otro camuflaje lleva por nombre Fractal Visions y parece ser que este sí será el de colaboración con Persona 5, solamente que aún no tenemos cómo se verá la apariencia. Ya sé cómo funciona el ataque cuerpo a cuerpo con nuestra arma. Sí amigos, va a ser una opción que va a estar vinculada a básicamente a mostrar o no mostrar el cuchillo para poder golpear cuando te acercas. Con la configuración activa vamos a poder disfrutar esta nueva animación que la verdad se ve súper genial, pero tengan en cuenta que solamente se podrá aplicar para las armas que tengan la nueva animación. Parte de esto ya se los mostré, sin embargo era más o menos especulando y ahora podemos confirmar que eso será de esta manera. ¿Se acuerdan que les dije que las nuevas animaciones puede ser que no lleguen y solamente se vean en la beta? Pues amigo, algunos filtradores están comentando que sí que podrían agregarlas para la próxima temporada. Vamos a dejar esto como una posibilidad, no voy a confirmar absolutamente nada, mejor hay que esperar a ver si realmente las agregan. La mera verdad, si hace falta que lleguen, se ve mucho más guapo, aunque claro, no se ven del todo pulidas, lo que sí es claro que va a llegar son las animaciones de luteo. Estas animaciones de luteo se ven demasiado guapas, pero la verdad no sé hasta qué punto puede ayudar, porque no se le ve una utilidad como tal. Ya llegó la skin de Homelander a COD Mobile, de hecho acaba de llegar ayer por la tarde y ya está disponible dentro del juego. El precio de esta ruleta en México son de 10.000 COD Points, en India o Sudamérica cuesta 4.800. Allá sí que está muy barato amigos y con COD Points dobles obviamente todavía mucho mejor, pero aquí sí que cuesta un poco más. La DRH que viene con el personaje la verdad aunque está decente no puedo decir que es la mejor, a mí no me ha gustado, yo prefiero 100% la de Kurohana. En la ruleta también viene un cóctel de leche y poco más. Te digo, yo creo que de esto solamente lo vale el Homelander porque es un personaje que se ve demasiado llamativo. Si te gustan los superhéroes creo que viene todavía mucho mejor. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. Me gustaría saber qué piensas de las nuevas animaciones, ¿te gustan, no te gustan o prefieres que se queden tal cual como están? Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.